From economy to life, from national strategy to thousands of industries, digitalization has become the most distinct theme of this era. In the telecom industry, Huawei is the first to launch the Site Digital Twin solution. By mapping physical sites to the digital world, Huawei digitizes site assets. This is Site Digital Twin. Just like digital taxi, e-commerce, and the physical world, it is a replica to the digital world. Plan, simulation, and transactions are in the digital world. Then the physical world is in sync with the digital world. It is the same for the Site Digital Twin. Site Digital Twin builds the data foundation of site assets. Based on these data, assets can be activated and can be visualized and managed. For example, site environment info, equipment info, installation info, maintenance info, and rent info, etc. All these can be clearly visible. Based on these data, site survey can be reduced. Achieve 3D planning and site selection design. In addition, AR and AI image recognition technologies are introduced to implement AR installation and AI acceptance. These E2E digital technologies enable engineering efficiency improvement. In addition, during routine maintenance, engineers can collect information as long as they visit the site. It's sent back to the cloud, and the cloud automatically detects the change. In addition, rent calculation and verification are further updated to make site leasing fair and transparent. Future, we hope that asset data will be open online transactions to improve the asset utilization and increase asset revenue. In addition, Huawei promotes the TBIM standard in the industry to unify site information specifications in the 3D era. In addition, we hope that more customers and partners will join us to form an ecosystem. In the future, let's work together to upgrade the engineering and O&M mode of the telecom industry.
Esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial. Ponte cómodo y disfruta de todo lo que hemos preparado para ti. Y con este espacio, entonces, llegamos al final de nuestro track de emprendimiento, el futuro para la industria TI. Vamos a ver un panel sobre el ecosistema GovTech, dinamizador del emprendimiento digital. Nuestros invitados van a dialogar sobre cómo el ecosistema GovTech dinamiza, cataliza y potencializa el emprendimiento digital. Para ello tenemos invitados muy especiales, empezando por Cindy Bernal, viceministra de Transformación Digital de Mintic. También nos va a acompañar en este panel Lucas Jolías, cofundador y director para la TAM y 2 City. Invito al escenario también a Juan Pablo Marín, CEO de DataSketch. Y por supuesto también nos acompaña Malcolm Brian Newbold, jefe de análisis económico de Banca de Oportunidades. Y quien estará moderando este panel será Elena Patricia Jiménez. Ella es del equipo de Impulsa Colombia. Adelante, Elena, con la moderación de este maravilloso panel. ¿Aló? Lina, muchas gracias por esta bienvenida. Yo feliz de estar acá con nuestros queridos panelistas en este espacio tan maravilloso. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Como lo decía Lina, el día de hoy vamos a hablar en Colombia 4.0, track de emprendimiento sobre el ecosistema GovTech, dinamizador del emprendimiento digital. Bueno, esperamos que este sea un abrebocas o la entrada para que ustedes se vayan muy entusiasmados a seguir su jornada, especialmente a almorzar, a sentirse cómodos y a que estén conectados permanentemente con nosotros en este Colombia 4.0. Hoy nos acompañan 4 panelistas extraordinarios a quien les quiero dar la bienvenida y primero pues me gustaría presentarlos para que ustedes conozcan la calidad de panelistas que tenemos el día de hoy. Como les comentaba Lina, mi nombre es Elena Jiménez, hago parte del equipo de la Vicepresidencia de Escalamiento e Innovación en Impulsa Colombia. Somos una vicepresidencia que trabaja amorosamente por las pequeñas y medianas empresas del país y, por supuesto, incorporamos dentro de nuestros programas y acompañamiento todo lo que tiene que ver con transformación digital, Industrias 4.0, pero algo mucho más lindo, bueno, todo es lindo, pero tenemos nuestro laboratorio de impacto público, MILAB, en donde tratamos que los emprendedores sean los que generan valor desde la ciencia, la tecnología y la innovación al ecosistema de gobierno y a este ecosistema GovTech. Entonces, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a nuestro querido Lucas Jolías. Él es especialista en temas de identidad digital, descentralizada y gobierno, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca y magíster en Ciencia Política y Sociología de Flasco. Actualmente es cofundador y director para Latinoamérica de OS City, un emprendimiento GovTech pionero en América Latina. También es fellowship de la OEA en Gobierno Abierto y profesor en diferentes universidades como la Universidad Austral, la Universidad de Tela en Argentina y la Universidad Externado de Colombia. Es autor de libros como GovTech en Iberoamérica e Identidad Digital Descentralizada. Quiero que le den un fuerte aplauso a nuestro querido Lucas. Bienvenido. Y bienvenido una vez más a Colombia, Lucas. Bueno, seguimos con esta presentación. También nos acompaña Juan Pablo Marín. Él es científico de datos con experiencia en gobernanza de datos. Ha colaborado con organizaciones públicas, medios de comunicación y organizaciones sin fines de lucro para diseñar soluciones basadas en datos e iniciativas cívicas en transparencia y participación pública. Tiene una maestría en ciencia en Tecnología de la Información de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y actualmente es el director de DataSketch, donde crea herramientas basadas en inteligencia artificial,
diseñada para ayudar a usuarios no técnicos a trabajar eficientemente con datos para la comunicación con un impacto. Juan Pablo, bienvenido. Un fuerte aplauso para Juan Pablo. Bueno, seguimos con nuestra vice, Cindy Bernal. Vice, muchas gracias por estar presente en este espacio. Quiero dar un pequeño resumen de su perfil profesional. Ella es licenciada en Diseño Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster y doctora en Educación Inclusiva. Actualmente cursa un doctorado en Formación en Diversidad en la Universidad de Manizales. En 2020 fue nominada al Global Teacher Prize de la Fundación Barclay, considerado el Nobel de la Educación. Reconocimiento que premia a los mejores maestros innovadores del mundo. El año pasado fue destacada como la mejor docente de Iberoamérica por la Fundación Fidal, gracias a su trabajo en la integración de las TIC en los procesos de enseñanza para personas con discapacidad. Un fuerte aplauso para la vice y muchas gracias, vice, porque siempre aceptas las invitaciones que desde Impulsa Colombia te extendemos. Bueno, y finalizamos con nuestro querido Michael Newell. Él es sanandresano, economista y profesional en finanzas de la Universidad del Rosario y máster en administración pública de la Universidad de Columbia en Nueva York. Se ha desempeñado como asesor de la Subdirección General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, asistente de investigación en la Universidad de Investigaciones Económicas del Banco de la República, especialista en inteligencia competitiva y ejecutivo de programas de la Banca de Oportunidades. Ha desarrollado actividades de docencia en las universidades de Columbia y del Rosario y actualmente es el jefe de análisis económico de Banca de las Oportunidades. Michael, bienvenido a este panel. Bueno, como pueden darse cuenta, un fuerte aplauso para Michael. Como pueden darse cuenta, hoy tenemos un panel muy destacado, un panel que nos va a dar a conocer sus experiencias y que a través de las preguntas que hemos formulado desde Impulsa Colombia, queremos que este espacio sea muy ameno, que tengamos esa posibilidad de que ustedes aprendan de todos estos panelistas y sabemos que vamos a tener una conversación bien interesante. Entonces, para poder iniciar esta conversación, Lucas, quisiera hacerte una pregunta. Primero, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este panel y por medírtele a hablar sobre el GovTech y cómo este GovTech dinamiza el emprendimiento digital, no solamente en Colombia, sino también en Latinoamérica. Sabemos que el GovTech dinamiza, cataliza y potencializa todos los emprendimientos a nivel internacional. Y también sabemos que desde OS City se impulsan iniciativas para la implementación de tecnologías emergentes, como por ejemplo el blockchain, y también se buscan las colaboraciones público-privadas. En ese sentido, Lucas, quisiéramos preguntarte cómo los emprendimientos digitales comienzan a tomar aún más fuerza gracias al ecosistema GovTech y cuáles son las facilidades que el GovTech provee a este tipo de emprendimientos. Hola, bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, como siempre, Impulsa. Un placer estar acá nuevamente en Colombia y siempre me tratan muy bien. Siempre que me voy de mi país devalúa un 50-60%, así que mi viaje va a salir un poco más caro, como siempre. Pero bueno, nosotros creamos un emprendimiento del 2019 y la verdad es que cualquier emprendedor, si no tiene una pasión bien marcada, lo primero que hace es no pensar en que le va a ir a ofrecer servicios a gobierno, ¿no? Si un emprendedor comúnmente primero piensa en el mundo de la fintech, el mundo del agrotech, del edtech y comúnmente el mundo del govtech, a veces por prejuicios, a veces con razón, quizá no están las prioridades de cualquier emprendedor, ¿no? Así que en el momento de crear un emprendimiento GovTech, lo primero que le dicen a uno, desde inversores o posibles inversores o VCs, amigos, familia, es ¿seguro vas a trabajar con gobierno, ¿no? Con lo difícil que es trabajar con gobiernos y demás. Sin embargo, la historia está cambiando y creo yo que lo primero que uno marca en un emprendimiento es la pasión. A nosotros nos ha pasado que VCs o inversores nos dicen, nos encanta el equipo, nos encanta lo que hacen, pero no pensaron en cambiar de sector, que no sea gobierno.
Y en realidad no, porque es un mal que uno trae de trabajar con el sector público, pero que es una pasión. Y por suerte, en los últimos años se han empezado a cambiar un poco esa visión, parte porque los gobiernos están empezando a fomentar este ecosistema y parte también porque hay una maduración de los emprendimientos que verdaderamente agregan valor al sector público. Y déjeme puntualizar algo que nosotros vemos. Si uno analiza lo que era el gobierno digital, desde mediados de la década de los 90 hasta hace algunos años, siempre el sector privado era visto como un proveedor, ¿no? El Estado, el gobierno sabía lo que necesitaba y recurría a las empresas de tecnología como un proveedor más, ¿no? Entonces, si necesito un software, contrato una empresa, comúnmente empresas grandes o multinacionales, para que me desarrolle ese software que necesito, me lo desarrolla, me lo entrega y yo me encargo de continuar con ese desarrollo. Y esa visión del gobierno digital nos ha llevado muchas veces a gobiernos que terminan utilizando herramientas completamente legacy, ¿no? Y no hablo de América Latina. Me acuerdo en la pandemia, cuando pasó todo el problema de la pandemia, Estados Unidos hizo un llamado a contratar programadores COBOL. COBOL es un lenguaje de programación de la década del 60, porque muchos de sus sistemas todavía utilizaban ese tipo de lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? El dinamismo que necesita hoy el Estado hace necesariamente que la innovación, en cómo pensamos la innovación y la adquisición de tecnologías o de herramientas, sea completamente distinta a la lógica de un Estado que compra y un sector privado que le vende. Y el GovTech un poco es eso, es decir, cómo generamos una lógica en donde colaboren sector público y sector privado para la resolución de problemas públicos. Y tiene mucho que ver con incorporar esta visión de que el Estado muchas veces es una plataforma de servicios y se puede transformar también en una plataforma de innovación colaborando con el sector de los emprendimientos. Esta visión es un poco la que empieza a calar en América Latina gracias al GovTech. De decir, no es solamente que necesito construir un software, hacer un software, sino es cómo pienso los problemas de la administración pública en coordinación, en colaboración con el sector privado, principalmente con el sector de los emprendimientos. Entonces, del lado, vamos a decir, de la demanda, está cambiando esa visión, de que los gobiernos empiezan a trabajar más con una visión ecosistémica. Un dato muy particular y que acá en Colombia se ha avanzado mucho: los mecanismos de contratación que históricamente tiene el Estado no fueron pensados para contratar innovación. Los mecanismos de licitaciones, llamado a propuestas, etcétera, fueron pensados para consumir bienes, hacer un puente, una carretera, etcétera. Entonces se ha avanzado mucho, por suerte, Colombia ha avanzado mucho también, en todo lo que es la compra pública para la innovación, y eso fomenta muchísimo o baja las barreras de colaboración con el sector privado. Entonces, por un lado, el GovTech, desde el punto de vista de la demanda, desde el punto de vista del Estado, lentamente estamos viendo que los gobiernos empiezan a adoptar esta visión de trabajar en conjunto con el sector emprendedor para resolver problemas públicos. Pero también está del otro lado nuestra responsabilidad del sector de emprendimientos. Comúnmente, los emprendimientos o las empresas que le venden al Estado tecnología o innovación han sido software factory, han sido empresas que comúnmente desarrollan algo a medida, a pedido, y luego el mismo software se lo venden a una universidad o a cualquier otro sector. Desde el punto de vista de los emprendimientos, están empezando a surgir muchos emprendimientos que son específicos para resolver problemas del sector público. Y eso lo que genera es un nivel de expertise que es muy necesario por las administraciones. Nosotros nacimos en el 2019 y después, si quieren, hablamos de algunos retos que tenemos. Me atrevería a decir que durante 2 o 3 años no teníamos un producto que pueda ser valorado por los gobiernos. Sí vendíamos algunas cosas, algunas aplicaciones y demás, pero lo que en la jerga, digamos, del emprendimiento se llama el product market fit, es decir, tener un producto que se adecue a las necesidades que tiene ese cliente, nos llevó 2 o 3 años. En el medio, tratando de hacer malabares para sobrevivir, porque sabemos que 2 o 3 años para un emprendimiento es bastante difícil. Pero cuando uno logra tener ese producto que tiene un expertise específico para solucionar problemas específicos del sector público, hay un abanico enorme de posibilidades de emprendimiento.
Entonces, por un lado, ¿cómo ha cambiado la demanda? Es decir, cómo los gobiernos empiezan a interpretar de que apoyarse en el ecosistema de emprendedores es fundamental para resolver los problemas públicos. Y por el otro lado, emprendimientos que empiezan a surgir con productos específicos y pensados para ese sector público, está haciendo que en América Latina muchos municipios, gobiernos nacionales también, empiezan a trabajar con esta visión ecosistémica de lo que es el GovTech y no vean solamente al sector privado como un proveedor de tecnología, básicamente. Muchas gracias, Lucas, por tu intervención, y definitivamente es súper interesante lo que él nos dice de ese cambio de paradigma de ver el sector privado como el proveedor. Quiero contarles la experiencia que desde Milab tenemos. Nosotros desarrollamos estas estrategias GovTech y en la caracterización de retos que tiene el sector público acompañamos también no solamente a la caracterización, sino a los emprendedores y al sector privado a poder brindar una solución que sea acorde con las necesidades del gobierno. Entonces, entre los dos co-creamos y hay un momento especial en donde el gobierno da a conocer el reto que tiene a los emprendimientos y al sector privado y hay un proceso de codesarrollo, es decir, que se empiezan a dar soluciones de cara a las necesidades propias y esa potencialidad no solamente de fortalecer el sector gobierno, sino también de fortalecer el emprendimiento de cara a lo que requiere el sector gobierno, y esto nos ha permitido trabajar diferentes retos con entidades como Colombia Compra Eficiente, INVIMA, entre otros. Entonces invito a los emprendedores a que se conecten con Milab y con la estrategia que tenemos de GovTech en Impulsa Colombia. Entonces, Lucas, mil gracias por tu reflexión, súper interesante todas las experiencias que has tenido en estos temas y cómo OS City ha logrado fortalecer el ecosistema GovTech en Latinoamérica. Quisiera saltarme un poco el libreto y seguir con la vice Cindy. Vice, muchas gracias por acompañarnos hoy en este panel y por ser parte de una entidad como Mintic que impulsa pues todo lo que se está desarrollando desde el sector gobierno. Sabemos que el Mintic viene adelantando varias iniciativas para la apropiación de tecnologías emergentes a nivel nacional y territorial. Por eso, teniendo en cuenta el rol que tú tienes y la importancia de lo que estamos haciendo acá en Colombia 4.0, desde las tecnologías 4.0 y todo lo de transformación digital, quisiera preguntarte cómo se puede aprovechar el impacto de estas tecnologías en el emprendimiento digital de cara a lograr el robustecimiento del ecosistema GovTech nacional. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por este espacio. Sí, hemos compartido diversas oportunidades para seguir co-creando. Tú dijiste esa palabra que para nosotros es clave y sin duda alguna con los roles que están aquí presentes identificamos esa articulación. Quiero contarles algo muy interesante y es que nosotros definitivamente lo primero que tenemos que hacer es trabajar en equipo entre los diferentes ministerios. Eso es algo supremamente importante y entre las entidades. Porque además de que, por supuesto, miren, nos encontramos en algunos espacios y tenemos proyectos, estrategias en común, pero cada uno está como para un lado diferente. Nos ha pasado. Pero parte de la estrategia es, lo primero es, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar en equipo entre ministerios y otras entidades del Estado? Y algo que quiero contarles que estamos estructurando es en clave de también llegar a los gobiernos regionales, porque no podemos hablar solo de ciudades. Entonces, creamos una estrategia que denominamos un programa de alta gerencia TIC para llegar a los nuevos alcaldes y gobernadores del país. Este evento incluso lo vamos a lanzar ya el 4 y el 5 de diciembre en Cartagena, la otra semana, vamos a estar allí con ellos. Y pues claro, nos unimos también, la SAP tiene una escuela de alto gobierno, pero nosotros ¿qué queremos hacer? Resulta, y quiero contarles rápidamente porque sé que uno se emociona y creo que aquí es parte de lo que estamos haciendo. Resulta que yo tuve la oportunidad de hablar con los nuevos gobernadores hace 15 días en Cartagena. Y resulta que yo les comentaba lo de la estrategia porque ellos tienen que hacer su plan de desarrollo y tienen un capítulo como por cada eje, la agricultura, el medio ambiente, el turismo, el capítulo TIC. Y efectivamente cuando nosotros nos reunimos, pues imagínense que ellos tuvieran un capítulo de un plan de desarrollo TIC para su región totalmente desarticulado con el MINTIC, por ejemplo, particularmente hablando desde el rol que tú me preguntas. Pasa lo mismo con los otros ministerios, pero para contarles un ejemplo. Y veamos varios retos allí. Lo primero es que queremos, además de sumarnos a la Estrategia Nacional Digital,
que es en clave de algo muy importante para nosotros y es la plataforma de datos abiertos, el uso de los datos. Desde gobierno, ¿qué se potencia? Que tengamos los datos y la información actualizada en tiempo real, y eso es parte de la articulación entre las entidades, para que a partir de allí se puedan desarrollar, digamos, muy en clave incluso de las ideas, proyectos, emprendimientos, porque ahí es donde están los problemas y las necesidades del país. Entonces, ¿qué puedo desarrollar? Y precisamente cuando nos comparten, qué interesante es ver cómo es asumir ese rol. Tú decías, ¿seguro que quiere usted sumarse a ser emprendedor en la línea de GovTech? Pues efectivamente parte de que sí está la necesidad, están los datos, pero necesitamos co-crear para poder fortalecer esas problemáticas. Y entonces, allí cuando nos sumamos a los alcaldes y gobernadores, quiero contarles que ellos nos decían, nosotros queremos hacerlo, pero les contamos que aquí en las regiones, no en todas, no tenemos personas que nos ayuden a montar un plan territorial. No sabemos cómo. Ese es uno de los retos. Necesitamos ayuda. ¿Cómo hacemos? Apóyennos con equipo, con talento para poder fortalecer y desarrollar un plan territorial TIC. Y nosotros, listo, se le tiene, porque nosotros tenemos enlaces regionales TIC en todo el país. Otro elemento importante, efectivamente ellos decían, nosotros dentro del plan queremos hacer propuestas que promuevan la innovación y el desarrollo y el crecimiento aquí en la región. Algo importante que queremos resaltar es que cada una de las regiones es diferente. Nosotros no podríamos decir, bueno, vamos a hacer una apuesta para todo GovTech de todo el país igualita, ¿no? Porque cada región es muy diferente. Pero ahí es donde vemos la articulación con la región y ellos nos cuentan, particularmente aquí en mi territorio, qué es lo que yo requiero, qué es lo que necesito potenciar y cómo desde la política de gobierno digital también podemos potenciar. Algo importante que quiero resaltar es que yo les preguntaba al equipo y conversábamos con el equipo de gobierno digital, ¿qué se necesita si yo voy a ser un líder de gobierno en cualquier parte del mundo? Y algunos compañeros decían, listo, yo necesito la infraestructura tecnológica, sí. La conectividad es un reto en Colombia, por supuesto, porque nosotros podemos decir, tenemos que potenciar los servicios ciudadanos digitales, pero si no hay conectividad, es un reto que tenemos que potenciar. La meta es llegar al 85% de Colombia, porque les quiero contar que hay regiones en zonas rurales y municipios PEDET que están entre el 10 al 12% conectado, muy bajo el porcentaje. Y creo que si nosotros nos movemos a algunas de las regiones, muchos han dicho, qué chévere es desconectarse, pero es que ellos están desconectados todos los días. Nosotros vamos y nos desconectamos cuando queremos relajarnos, pero ellos todos los días. Y nos decían, tardamos incluso a veces 2, 3 meses en donde no tenemos conectividad. Otro reto también interesante desde la línea de GovTech, cómo nos unimos también con esa red internacional. Por ejemplo, el Amazonas la vamos a conectar con Brasil. Perú ya llegó con una estrategia, pero parte de ello es que entre abril y marzo de 2024, Brasil se suma a la conectividad del Amazonas colombiano. Es oportunidad también de cómo podemos potenciar esa línea de GovTech en la articulación con países hermanos a nivel internacional. Eso es parte también de la línea que estamos haciendo. Y algo clave es que dentro de la propuesta, para ir ya cerrando, nuestros líderes y toda la parte de gobernanza se quiere estructurar entonces un foco de desarrollo de proyectos, estrategias de innovación para la región. Entonces ahí es donde nosotros nos sumamos con la línea de Colombia Potencia Digital. ¿Qué es lo que necesitamos? Además de la infraestructura tecnológica que hablábamos, necesitamos recursos, pero necesitamos plantear la propuesta y el proyecto. Es ahí donde necesitamos también acompañar a la región para poder proponer y desarrollar esa estrategia, para que se pueda acceder a retos país. Hay unos retos generales y otros retos territoriales. Retos generales, retos país, que vengo hace poco de un evento en tema de interoperabilidad en salud, es un tema que necesitamos todos. El acceso a los servicios ciudadanos digitales, tema clave. Y algo que hemos estado potenciando, que tendremos de pronto el espacio de compartir mucho más, cómo nos movemos a hacer ciudades y territorios inteligentes. Eso es lo que se quiere potenciar. ¿En clave de qué? Identificamos la problemática, la necesidad, el contexto y el territorio, los datos. Y a partir de allí, cómo podemos articular con esa línea de emprendedores, de empresarios desde lo público y lo privado para pensarnos en desarrollo de estrategias que permitan solucionar esos retos territoriales y esos retos país. Eso es un poco la estrategia que nosotros estamos desarrollando.
Y quiero contarles que un plan y una estrategia de gobierno a nivel de GovTech en los territorios no es para que solo se haga el 4 y el 5 allí en Cartagena, que nos vamos a ver con los líderes, sino que vamos a tener un acompañamiento sincrónico y asincrónico todo el año para acompañar la estrategia de GovTech en región, porque no podemos pensar no solo en país o solo ciudad, sino región. Creo que es parte también estratégica de lo que estamos potenciando. Gracias, Vice. Algunos retos que nos daba a conocer, retos en salud, en Smart Cities, en conectividad, retos que por supuesto los emprendedores pueden proponer soluciones interesantes de cara a poder potenciar lo que se quiere hacer desde el gobierno digital y lo que queremos hacer desde el MINTIC, por supuesto. Vice, nos comentabas un tema bien interesante y es toda la posibilidad de llegar no solamente a las regiones más importantes, sino a esos lugares un poco más alejados de Colombia, llegar a esas regiones, llegar con conectividad y poder tener también impacto no solamente en los emprendimientos que tenemos en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, sino también en otro tipo de emprendimientos. En ese sentido, yo quisiera preguntarte, Mike, lo que se viene desarrollando desde Banca de las Oportunidades, porque sabemos que ustedes vienen trabajando iniciativas súper interesantes de inclusión financiera, en donde por supuesto esa inclusión financiera no solamente trabaja temas con ciudades principales, sino también con las regiones del país. En ese sentido, Mike, quisiera preguntarte qué facilidades has identificado en este tipo de emprendimientos digitales, como las FinTech y las GovTech, en pro de lograr una inclusión financiera en las regiones en Colombia. Buenísimo, muchas gracias. ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias por la invitación. Hemos venido colaborando un montón con el equipo de Impulsa en los últimos años. Yo creo que a lo largo de la presentación y también de la intervención podemos hacer alusión a dos grandes iniciativas que hemos venido potenciando desde el Laboratorio de Innovación Pública MILAB. Solo para comentarles qué es Banca de las Oportunidades. No somos una institución financiera, no somos un intermediario financiero. Banca de las Oportunidades es un programa de gobierno que lidera la implementación de la política de inclusión y educación económica y financiera. Y en especial esa política de inclusión y educación financiera se enfoca en la atención para la prestación de servicios financieros formales de comunidades que han estado tradicionalmente desatendidas o subatendidas, ¿no? Y en esa misionalidad que se le ha dado al programa Banca de las Oportunidades hemos identificado como dos grandes frentes de trabajo. Un primer frente de trabajo tiene que ver con, y de hecho donde participan activamente como solucionadores las fintech, sobre eso vuelvo más adelante, es cómo nos desvinculamos de infraestructuras financieras que digamos son físicas, presenciales, pero que de alguna manera para los retos en la ruralidad significa pues costos operativos relativamente altos, que hace que sea inviable la operación de un proveedor de servicios financieros. Entonces aquí es donde entra a jugar el concepto de omnicanalidad, y es cómo yo limito las fricciones que existen en hacer la transición entre canales físicos y digitales. Y yo creo que las fintech han jugado un rol fundamental en eso, porque su modelo de negocio se basa en el apalancamiento de la tecnología para la provisión de servicios financieros. Entonces, este concepto de omnicanalidades de las fintech, por supuesto, impacta el desarrollo de canales. No hay una sucursal física fija, no hay un corresponsal físico fijo. Y de cara a la estrategia de negocio de las fintech, pues ellos individualmente han montado canales 100% digitales, pero también en una nueva organización industrial del mercado y de la industria financiera, pues han jugado un rol en suplir distintos eslabones en la cadena de valor, en la provisión de servicios financieros. Entonces pueden actuar con un modelo de negocio individual, pero también pueden forjar matrimonios con instituciones financieras tradicionales, en especial las instituciones microfinancieras, que son instituciones que se apalancan en los modelos relacionales como el microcrédito para suplir las necesidades de financiación de la población. Y ahí entran las fintech para balancear
a través de instrumentos digitales y del uso de tecnología, reducción en costos operativos para poder pues, potenciar esa oferta financiera. Entonces ese es el primer eslabón que desde Banca Las Oportunidades identificamos. Pues fungen las fintech como aliados del gobierno en el cumplimiento de la política de inclusión y educación económica y financiera. Un segundo elemento tiene que ver con lo que de hecho la vice mencionó y es toda la estrategia de datos abiertos. Entonces la estrategia de datos abiertos que ha sido pues una de las grandes iniciativas del gobierno nacional en los últimos años, ha sido como esa plataforma y ese apalancador para generar conversaciones y hojas de ruta en torno a otras iniciativas que complementan las estrategias de datos abiertos. Lo primero es la estrategia de finanzas abiertas, Open Finance, que ha venido impulsando la Superintendencia Financiera. Y recientemente en el Plan Nacional de Desarrollo la incorporación del artículo que da la obligatoriedad de compartir datos en pro de la inclusión financiera y crediticia. Entonces esta hoja de ruta, implementar esta hoja de ruta que implica, lo primero, nosotros en Banca Las Oportunidades lo llamamos, es una fase de descubrimiento, es entender dónde está el poder predictivo y transformacional de la información que hoy circula en los intermediarios financieros, que circula en el sector real y que circula en entidades de gobierno. Un segundo paso tiene que ver con desarrollar capacidades, por supuesto en los mismos proveedores de servicios financieros, pero también en las entidades de gobierno. Entonces hemos tenido conversaciones con distintas instituciones que hoy, digamos, administran información de cara a su misionalidad que puede impulsar la inclusión financiera de cara a esquemas de compartición de datos como el Open Finance y el Open Data. Y ahí la pregunta es, ¿qué información de verdad tiene el potencial de mover la vara en términos de inclusión crediticia y financiera? Entonces las instituciones de gobierno tenemos que prepararnos individualmente y en especial con alianzas a través de GovTech para afrontar el reto de, uno, qué información tiene poder predictivo, capacidad de pago, moralidad de pago, pero dos, cómo damos el primer paso y cómo el gobierno se vuelve referente en los esquemas de apificación de la industria para la provisión de servicios financieros. Entonces creo que ahí hay una oportunidad súper interesante, no solo desde las fintech, sino también en la provisión de servicios de tecnología desde startups que puedan, digamos, forjar alianzas con el gobierno nacional para ese propósito. Entonces, yo diría que esos son como los dos grandes frentes de trabajo y solo una última cuña. Banca Las Oportunidades colaboró de hecho con Milab para apalancar 4 soluciones fintech que permitiesen, por supuesto, pasar de un grado importante de personalización y experiencia de cliente para los Michael, por ejemplo, a la base de la pirámide. Entonces creo que ese es otro reto que también vale la pena seguir impulsando conjuntamente. Súper, Mike, muchas gracias. Definitivamente el trabajo colaborativo entre Milab y Banca de las Oportunidades ha sido bien interesante y ese trabajo colaborativo nos ha permitido contar con tu presencia en este panel. Bueno, Lucas nos ha hablado de datos, la vice también nos ha hablado de datos, Mike también nos ha hablado de datos y en este panel tenemos a Juan Pablo, que es CEO de DataScache y sabemos que DataScache es uno de los emprendimientos más fuertes en ciencia de datos a nivel nacional. Y no solamente a nivel nacional, sino que sabemos que también has trabajado con otras entidades públicas a nivel internacional. Y quisiéramos preguntarte cómo el emprendimiento digital y su rol en el ecosistema GovTech ha permitido que soluciones como DataScache puedan construirse, escalarse y mantenerse acá en Colombia y escalarse hacia otros países, Juanpa. Hola, ¿se oye bien? Digamos que hay un punto común, creo que todos lo mencionaron, y es la infraestructura. La infraestructura puede ser tecnológica o incluso de información. Y esta infraestructura es la que nos permite construir puentes entre instituciones, nos permite crear confianza con la ciudadanía, confianza entre nosotros, con el sistema bancario, ¿sí? Y esta confianza, yo creo, es la que nos permite construir una sociedad más igualitaria y en el momento de poder pavimentar con tecnologías de la información la sociedad, vamos a generar mayores intercambios que permiten eventualmente generar cambios con impacto para seguir solucionando los problemas que son importantes en la sociedad, ¿sí?
Algunos ejemplos de problemas que hemos visto nosotros y que hemos atacado, algo que a mí me parece súper curioso, si ustedes miran la Declaración de Derechos Humanos, cualquier artículo de la Declaración de Derechos Humanos, cojan uno al azar y normalmente hablan sobre puntos en los que hoy día todavía es muy difícil conseguir información. Arrestos arbitrarios, acceso a la salud, acceso a la educación, todos estos puntos es súper complicado conseguir información fiable y de calidad que nos permita tomar decisiones como sociedad de una manera cada vez más efectiva, ¿sí? Entonces ahí es donde yo empecé un poco con estas inquietudes hace varios años, empecé en 2015, un poco con esta idea de utilizar datos para política pública. Y en ese momento ni siquiera existía el nombre de científico de datos, ahora ya pongo ahí en la biografía de científico de datos y más o menos entiende lo que hago, mi mamá ya más o menos entiende. Pero lo mismo pasa con GovTech, por ejemplo. Entonces yo empecé en 2015 pensando en cómo podemos utilizar tecnología para ayudar a solucionar problemas importantes. Y desde un principio decidimos empezar a trabajar con entidades públicas. Naturalmente no sabíamos cómo, es la hora que todavía no sabemos del todo cómo, pero en el momento de enfrentarnos a tratar de solucionar problemas importantes, vamos descubriendo los caminos. Y allí es donde no solo mi trabajo personal o el de nuestro equipo, sino el trabajo de cada uno de las personas que pertenecen a este ecosistema o que creen que las tecnologías de la información pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de un intercambio eficiente con el gobierno. Es este conjunto de personas lo que forma algo que ahora tiene un nombre, que es GovTech, que son los emprendedores, son las agencias de fomento, son los programas de gobierno, son las diferentes instituciones públicas, son los legisladores que están pensando cómo hacer procesos de compra pública más eficientes para que podamos solucionar problemas a escalas más locales, por ejemplo, de una manera más práctica, ágil, porque pues, la realidad es que el gobierno o el Estado es un monstruo gigante, un elefante, que moverse es, digamos, lento, tiene sus razones, y si empezamos a trabajar en articulación con múltiples actores, como por ejemplo las empresas privadas o las empresas más pequeñas, allí es donde podemos darle un poco de agilidad a estos procesos que permiten atacar diferentes problemáticas. Entonces, reuniendo un poco lo que ya mencionaban todos, el tema de datos, el tema de intercambio de infraestructura, esto es lo que nos permite empezar como ecosistema a solucionar diferentes problemáticas que son retadoras, pero que a largo plazo pueden ayudarnos a construir un mejor país, un mejor país para cada país. Entonces, un poco la trayectoria que hemos tenido nosotros no es fácil porque empezar, como decía Lucas, creo que somos unos pocos locos que nos dedicamos a emprender, pero sobre todo nos dedicamos a emprender con gobierno, somos menos aún, porque digamos, en nuestra historia, solo después de 6 años trabajando en la empresa pudimos tener un contrato con el Estado. Siempre teníamos que hacer una venta a un organismo internacional para luego ir a regalarle el proyecto a una entidad pública o a un gobierno local. Y esto pues duplica el esfuerzo, por ejemplo, comercial que debemos hacer. Pero todos estos son aprendizajes que hemos venido capitalizando para crear soluciones mucho más, digamos, prácticas, escalables y ojalá replicables, que nos han permitido poner pies en diferentes regiones, no solo de Colombia a nivel local o a nivel nacional con diferentes ministerios, sino a nivel internacional. Hemos trabajado con Ciudad de México, con Monterrey, con Córdoba, con el Ayuntamiento de Madrid en España, y todo esto siempre ha seguido un poco esta lógica de buscamos quién financia los proyectos internacionales y luego vamos a los diferentes países ya a sentar las bases o digamos la estructura corporativa que nos permite contratar directamente. Entonces ya les contaré, estamos empezando con ese proceso de salir de Colombia para contratar con entidades públicas en otros países. Ojalá podamos descubrir una fórmula para poder alcanzar tener mayores impactos. Súper, Juanpa, muchas gracias por lo que nos comentaste. Y bueno, Juan Pablo también mencionaba tema de retos de poderse conectar con el sector gobierno. Y para eso, pues nosotros desde el gobierno hemos venido trabajando en una estrategia que se denomina Compra Pública Innovadora. Es una estrategia que ha venido liderando Colombia Compra Eficiente, en donde tenemos desde MILAB una metodología bien interesante
para que los emprendedores que quieran contratar con el Estado nos busquen y a través de diferentes pasos que ya están previstos por Colombia Compra Eficiente, nosotros desde Milab los acompañemos, los ayudemos y después de un proceso de fortalecimiento, ustedes porque no puedan hacer una contratación directa con el Estado, si pasan pues por todo el proceso de compra pública innovadora. Entonces acá como cuñita de todos, los invitamos a participar de todas las estrategias que desde Milab Impulsa Colombia tenemos preparados para ustedes. Es un ejercicio bien bonito y que lideramos pues también con Mintic y con Colombia Compra Eficiente. Ya estamos llegando a al finalizar este panel. Les quiero dar las gracias a Lucas, a Juan Pablo, a la vice y a Mike por haber participado. Pero también muchas gracias a ustedes por haberse conectado en este espacio. He tenido la oportunidad de revisar y han estado 100% concentrados, entonces eso quiere decir que les ha parecido interesante el panel y eso nos alegra mucho. Entonces, como última pregunta a los tres, quisiera elevarla. Sabemos que el GovTech, el ecosistema GovTech, se encuentra en el sector público, en la academia, en el sector privado, en diferentes organismos multilaterales. En diferentes roles encontramos esa palabra GovTech, que en algún momento Juan Pablo nos decía que también es como nueva, que casi nadie la utiliza o casi nadie la conoce. Ahí el GovTech es poder trabajar tecnologías exponenciales con el gobierno. Y entonces, en ese ecosistema GovTech y en lo que hemos venido haciendo desde Colombia, y Lucas, lo que has venido haciendo en tu país y a nivel Latinoamérica, quisiera preguntarles a los tres, ¿cuáles son los retos y las oportunidades que tienen los emprendimientos digitales dentro del ecosistema GovTech? Y como finalizamos con Juanpa, quisiera empezar contigo. ¿Qué opinas sobre esta pregunta? ¿Qué nos puedes decir, Juanpa? Creo que hay bastantes retos dependiendo desde dónde los veamos. Entonces puede ser retos como emprendedor, como gobierno, como ciudadano, etcétera. Uno como emprendedor, poder descubrir cuáles son los mecanismos de compra que podemos utilizar para vender ciertos tipos de proyectos es uno de los retos por solucionar. Como gobierno, hay un tema súper importante y es que incluso cuando existen los mecanismos, por ejemplo, compra pública innovadora, contratos para la innovación, etcétera, varios que tenemos en Colombia, los funcionarios no los conocen. Y entonces, incluso cuando una entidad pública ya quiere comprar algún producto o servicio, al final le da miedo, o se puede demorar 6 o meses o un año tratando de firmar un proyecto que ya está aprobado, que tiene presupuesto, pero que simplemente el abogado que está en la oficina de contratación desconoce cómo contratar. Entonces es un reto para solucionar. Y como ciudadano creo que no voy a mencionar un reto, sino más una oportunidad. Recuerdo un amigo que yo nunca he trabajado en sector público, como en lo personal, tengo un amigo que sí, y luego cuando se pasó al sector privado me mencionaba que una de las cosas que extrañaba del sector público era el impacto. Y básicamente es una pequeña decisión que puede tomar, puede alcanzar a impactar a millones de personas, ¿sí? Entonces ahí es donde el trabajo de GovTech en ecosistema, entendido como gobiernos, incluso la academia y las empresas, puede ayudar a impactar millones de personas y ahí es donde está bueno que todos trabajemos. ¿Qué nota? Definitivamente desde el gobierno podemos llegar a las regiones y a muchas personas a nivel nacional. Lucas, ¿qué retos y qué oportunidades? Me gusta esa frase que utilizaste, esa palabra, porque definitivamente las oportunidades también son interesantes en este ecosistema GovTech. ¿Qué nos puedes contar tú? Sí, para no parecer pesimista, me gustaría hablar de las oportunidades. Hay una oportunidad que yo veo que es muy grande para los emprendimientos, que es pensar en la tecnología como una infraestructura pública. Y cada vez más estados los están pensando así. Que el Estado lo hace siempre eso, o sea, las carreteras, las calles, son una infraestructura pública que desarrolla el Estado, pero que después son aprovechadas por el resto de la sociedad. Y que eso permite desarrollo económico, nuevos negocios, etcétera. Bueno, pensar a la tecnología como algo así. Déjeme darle un ejemplo que sucedió en Argentina que fue muy valioso. Argentina tiene todo un sistema de expediente digital, tiene todo un sistema de autenticación de personas que solamente era utilizado por el sector público, ¿no? En determinado momento se deciden hacer espacios de experimentación, sandbox, y se llama a las empresas a que puedan agregar valor sobre el sistema de expediente digital. Mi empresa, por ejemplo, tiene una plataforma de hacer trámites a distancias que no estaba integrada. Es decir, yo no podía ofrecerle a un gobierno subnacional la posibilidad de que use mi plataforma pero conectada al sistema de expedientes. Porque nunca se había pensado un sistema de expediente digital como una infraestructura pública. Lo mismo con la identidad digital.
Al hacer eso, se abrió la posibilidad que un montón de emprendimientos agreguen valor, mejoren ese producto y puedan ofrecer sus servicios complementando las infraestructuras que genera el gobierno. Lo mismo con la identidad. Argentina tiene un modelo de autenticación de personas, como GovCo acá y demás. En determinado momento se llama a los emprendimientos digitales de GovTech para que puedan sus productos incorporar esta validación que hace el Estado también. Entonces, pensar a que cada desarrollo digital que hace el Estado lo podamos pensar como una infraestructura pública, así como una carretera, para que luego también el sector de los emprendimientos, de las universidades y demás pueda aprovecharlo y generar servicios. Entonces, es una gran oportunidad eso. Súper, gracias Lucas. Vice, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuáles son los retos y oportunidades que consideras? Bueno, pues digamos que conté uno de los mayores retos que por supuesto no solo conectividad de acceder a Internet, sino también conectar entre entidades, creo que eso también es parte. Y quiero contarles que también nos compartían en algunos de los territorios que la normatividad, por eso es tan importante, no es tan flexible y por eso es que se están desarrollando exactamente. Nosotros incluso estamos en vía también de articular el desarrollo de sandboxes regulatorios. Nos sumamos hace poco a MinSIT también para poder articular incluso el de la línea de HealthTech, porque es muy importante también potenciar esta flexibilidad también en la normativa, porque eso restringe, pues precisamente, miren por ejemplo cuando conversaban, ¿cuántos años lleva Juan? Estaba intentando hacer esa vinculación, esa contratación, y muchas veces se da también por la normativa. Entonces creo que eso es como parte también de la estrategia. Sin embargo, también considero que es una oportunidad muy importante porque GovTech puede ser una de las arenas que llamamos nosotros como más potente, porque es transversal. Puede llegar también a nivel de, como lo decía Juan, a impacto nacional, pero lo puedo articular con las otras líneas, con EdTech, AgroTech, HealthTech, TravelTech. Entonces creo que es como la sombrilla que permite articular las otras arenas y me parece que eso es una oportunidad muy valiosa. Y que sin duda alguna lo más importante es pues potenciar esa línea. Yo quisiera cerrar, aprovechar y preguntar en el público quién se le ha sumado a esta línea de GovTech. Mire aquí. Como para que también podamos identificar que tenemos, eso es otro elemento también importante, y es que necesitamos fortalecer, divulgar y conocer todo lo que se está haciendo, porque muchas veces se queda en nuestras entidades, en un sitio web, pero nadie se entera. Creo que eso también es algo necesario que tenemos que potenciar. Gracias, Vice, por tu pregunta y por hacer partícipe al público del panel, me encanta. Mike, finalizo contigo. ¿Qué retos y oportunidades ves en este ecosistema GovTech y cómo podemos seguir potenciando lo que estamos desarrollando? Lo primero es desde las oportunidades, creo que todos las han plasmado muy bien. Lo primero tiene que ver con esa visión ecosistémica que mencionaban en el panel. Seguramente va a darle la oportunidad a los emprendimientos GovTech de crecer con la provisión de servicios financieros públicos, de manera óptima, pero adicionalmente darle una perspectiva de escalabilidad a sus soluciones. Lo segundo tiene que ver con esos emprendimientos GovTech pueden servir como el punto focal para el delivery de esos bienes y servicios públicos. Y simplemente un ejemplo, cuando estábamos en la pandemia y se desarrolló un mecanismo de transferencias monetarias que se llama ingreso solidario, había de manera muy ágil una colaboración entre el gobierno nacional y distintas instituciones financieras que a través del apalancamiento de todo el ecosistema transaccional, los rieles transaccionales y la tecnología pudieron llegar pues a los millones de hogares que necesitaban en ese momento una transferencia monetaria. Y lo segundo es más vocacional y tiene que ver con, por supuesto, el doble propósito de monetizar las soluciones, pero también en ese ejercicio de monetizar y en esa colaboración con el gobierno nacional, también pues despertar el propósito y la visión social que está detrás de estas soluciones. ¿Qué retos están, encuentro de cara a estas tres oportunidades? Lo primero tiene que ver con lo que han mencionado también a lo largo del panel, y es, por supuesto, es importante construir las hojas de ruta para impulsar los ecosistemas digitales y los emprendimientos GovTech, pero es clave seguir potenciando la divulgación.
que estos ejercicios sigan llegando de manera masiva a los principales stakeholders en toda esta cadena de valor. Lo segundo tiene que ver con lo que mencionan en la implementación de metodologías ágiles para todos los procesos de contratación pública. Y aquí lo han venido describiendo muy bien en el panel, pero simplemente precisar en la necesidad de acelerar las estrategias de transformación digital de las organizaciones de gobierno y no entender la transformación digital solamente como el apalancamiento de tecnología, sino como un ejercicio de innovación en la gestión del cambio. Innovación en la gestión de la cultura, de los comportamientos y de la visión de los colaboradores de las organizaciones. Y solo para cerrar, creo que desde el rol que tenemos en inclusión financiera, creo que hay unas oportunidades interesantísimas para seguir identificando herramientas más inclusivas de financiación y de, digamos, atracción de capital para potenciar estas soluciones. Desde la implementación desde el gobierno de programas para acelerar y dar a conocer los pitch de estas instituciones, cómo seguir, digamos, potenciando el uso de instrumentos financieros que, por ejemplo, tomen como garantía todos los bienes intangibles que tienen estas instituciones para poder ofrecer como colateral y cerrar brechas de financiación que les permita crecer. Super, Mike. Muchas gracias a nuestros 4 panelistas. Un fuerte aplauso. Hemos llegado al final de este panel. Bueno, muchas gracias. Un fuerte aplauso no solamente a nuestros panelistas, sino también a este público tan juicioso que nos acompañó en este espacio. Muchas gracias, Lina, y hemos finalizado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por este espacio y por supuesto a nuestros panelistas que estuvieron contándonos todas estas experiencias relacionadas con GovTech y por supuesto a ustedes que han estado aquí pendientes de todo el contenido. Les recordamos que apps.co también lidera otros espacios en Colombia 4.0, la era de la inteligencia artificial, que no se pueden perder. Hoy a las 2 de la tarde tenemos el semillero de emprendimiento Creación de Prototipos 4.0 con inteligencia artificial para emprendedores innovadores. Será en el pabellón 6, piso 1, taller 2. Recuerden, el pabellón 6, o sea piso 1, taller 2. Mañana, 1 de diciembre, agendamos el semillero de emprendimiento Comunicación para emprendedores en la era de la inteligencia artificial en el pabellón 6, piso 1, taller 1. Al que pueden asistir. Finalmente, en el pabellón 6, piso 1, auditorio 5, tendremos un evento imperdible. Los invitamos a Talento Digital Apps.co, reconocimiento a la innovación y el éxito emprendedor. No se lo pueden perder a las 2:30 de la tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este track de emprendimiento digital y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial en el marco de Colombia 4.0. Que tengan una feliz tarde. Hemos finalizado nuestro encuentro en este momento. Pero hey, no te quedes con toda la información. Compártela con el mundo en redes sociales utilizando el hashtag Col40. Y recuerda, esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial.